Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo videoprograma de Universo Fit, un programa especial porque tiene que ver con ya a pocos días y acercándonos al cierre de año y también a pocos días de acercarnos al inicio de un nuevo año. Un año muy especial y que es tan especial y va a haber energías tan especiales que es más que propicio para que sea un tiempo de sanar y que sea un tiempo de crear. A través de este videoprograma quiero compartir contigo tips, claves que te permitan que, más allá de lo que sucede en lo colectivo, y es muy importante que lo recordemos, más allá de lo que sucede en lo colectivo, te asegures de que seas vos el creador, el gestador, el que siembre esas semillas en esa tierra que será fértil o no, dependiendo de tu compromiso e implicación. ¿Sí? De acuerdo a tu compromiso, a tu implicación, podrás decir luego que fuiste el creador de este próximo año que inicia, este año 2022. Si por ahí suena un poco raro esto que te estoy mencionando, ya sabes que vas a saber que a medida que avancemos y que profundicemos, vas a resonar mucho más con toda esta info y vas a profundizar aún mucho más en esto. Y lo principal, lo vas a poder ver y entender claramente. Si es la primera vez que te encontrás con este videoprograma, pues te invito a que te suscribas al canal de Universo Free, le des un like a este videoprograma, lo compartas con quien vos consideres que este material le pueda aportar. Y si ya sos suscriptor, como siempre te digo, muchas gracias por acompañarme nuevamente, por brindarme tu cariño y por estar aquí, ¿sí? Porque estemos aquí recorriendo este videoprograma, ¿sí? Y lo principal, como siempre, no creas en algo de lo que comparto contigo, sino que lo experimentes. Ya sabes que es muy importante para mí que tus likes, tus comentarios, tu feedback me permiten brindarte cada vez contenido de valor. Ahora sí, habiendo hecho esta introducción, quiero hacerte una pregunta que ojalá que te acompañe también durante todo este videoprograma y la respuesta aparezca, ¿sí? Por haberla gestado, por haberla cultivado en tu interior. Y tiene que ver con lo que propicia este próximo año 2022. Y es lo siguiente. ¿Cómo quisieras iniciar este próximo año? ¿Cómo quisieras iniciar este próximo año 2022? ¿Sembrando más de lo mismo o creándolo conscientemente, implicándote en el proceso? ¿Sí? Más allá de lo social, lo aclaro de nuevo, y de esa manera, realmente que seas vos el creador de tu año. Una pregunta para que te acompañe durante este videoprograma y después puedas gestar y ver qué has cosechado a través de esa respuesta. Entendamos lo siguiente, ¿sí? Nosotros, a nivel cultural, a nivel social, a nivel familiar, hemos absorbido muchísima información desde nuestros primeros años de vida. ¿Sí? Hay un montón de información que absorbemos en nuestros primeros años de vida. Y que luego, a partir de los 7 años o a partir de los 8 años, ya esa información que no fue cuestionada lo que hace es manifestarse en nuestra realidad. Si esa información a vos te beneficia, ¿sí? Te empoderaron, te generaron, digamos, creencias potenciadoras, creencias que son expansivas, que lo que hacen es expandir tu realidad, que crezca, pues genial. Pero en un 90% de los casos, y esto está comprobado científicamente, la mayor parte de nuestros pensamientos son totalmente negativos. Si a eso hacemos la analogía de que no solamente los pensamientos, sino las creencias, los diálogos, las voces internas, pues es muy probable que por estar aquí, digamos, en Occidente, te las hayas tenido que ver o te las estés viendo muchas veces con información que no te es beneficiosa.
porque no te lleva hacia lo que querés o porque muchas veces te lleva a más de lo mismo. Te encontrás quizás mirando siempre la misma película o siempre la misma versión de la Matrix. Te sugiero nuevamente ver el video más reciente que realicé sobre Matrix, las claves ocultas de la película. O simplemente hay un montón de preguntas que te haces, como por ejemplo, ¿por qué me encuentro con lo mismo? ¿Cómo lograr tal objetivo, tal resultado? ¿Cómo incrementar tus ingresos en dinero? Etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante que recuerdes en este punto que este videoprograma lo que hace es brindarte tips y claves para que vos te impliques en generar tu próximo año, más allá de lo que suceda en lo social. Y lo vas a entender a medida que avancemos. Hay que considerar que así como nos han inculcado, nos han insertado un software, varios programas en nuestro interior, también hay un software que dice año y que detona un montón de información en donde no somos partícipes de la creación del próximo año. ¿Por qué? Lo podemos ver en un ejemplo muy simple. Ya sabes que a mí me encanta siempre poder trasladarlo a ejemplos, porque la teoría es bellísima, pero no conozco a alguien que haya cambiado realmente solamente con teoría. ¿Sí? La teoría puede ser bonita, puede ser un saber, también muchas veces una teoría hermosa en la práctica no funciona, y por eso la clave es trasladar todo esto a la práctica. ¿Sí? Como siempre digo, no creas en algo de lo que te comparto, sino que lo experimentes. ¿Sí? Entonces, respecto del año, siempre generalmente a las puertas de un nuevo año o al cierre de un año que ya concluye, es muy común por ahí, no sé si te ha sucedido y te lo pregunto, si te ha sucedido, ¿qué va a suceder el próximo año? Uy, ya concluye el 2021. ¿Qué pasará en el próximo año? ¿Te ha sucedido encontrarte con una pregunta así? A mí, un montón de veces. ¿Te ha sucedido por ahí escuchar preguntas así? Eso ya nos muestra algo tan simple, pero tan profundo y tan importante a prestar atención. Primeramente, quien se pregunta, y mirá lo importante que es darse cuenta de esto, quien se pregunta qué va a pasar el próximo año, o qué va a suceder, o qué se vendrá, automáticamente en sus palabras, y sabes que las palabras son fundamentales en la creación de nuestra realidad, en sus palabras está diciendo, yo no soy el creador de mi alma. Entonces, como eso no conviene, y si estás acá es porque intuís, sentís, percibís, ves que la realidad es muy probable que sea algo completamente más allá de lo que te han hecho creer, y por eso el programa anterior y muchos de los videoprogramas que he realizado, entonces quizás te preguntes cómo puedo hacer algo diferente respecto de lo que tiene que ver con el inicio de un nuevo año. Y lo principal es, como enseña el paradigma del hermetismo aplicado, el paradigma de las leyes de la creación, que es un paradigma completamente diferente a pensar tu realidad y que te pone como protagonista de tu realidad, lo primero que nos enseña siempre es a desarmar lo que tanto creemos que está armado y que es así. Por ejemplo, nosotros creemos que a nivel social, y esto lo veo mucho en las sesiones de coaching que brindo online, esto de que para lograr algo, por ejemplo, tengo que hacer algo, ¿no? Muchas veces una persona por ahí quiere lograr conocer a una pareja y lo primero que surge es a ver qué decide la vida, ¿sí? Y quizás por ahí en algún momento conozco a alguien. Cuando por ahí empiezan a ver que, de acuerdo a tu estado mental y de acuerdo a qué tanto te involucras en diagramar eso y en base a eso
tu realidad va a responder, ahí claro, al principio es una sorpresa. Uno dice, ¿cómo? A mí no me enseñaron a que si yo quiero conocer a alguien, tengo que empezar a ordenar mi mente, descubrir cuáles son mis creencias, descubrir cuáles son esos valores que quizás por ser automáticos están impidiendo que conozca a alguien diferente, que no sea más de lo mismo, que no lleve siempre a más de lo mismo. Entonces, claro, esto al principio es toda una novela. Pero si estás acá, como te dije, es porque querés empezar a ver y a percibir tu realidad desde otro lugar, ¿sí? Es como si estuvieses acostumbrado a ver por la ventana el mismo paisaje y de repente en un momento descubrís que pará, lo que estás percibiendo del paisaje porque siempre estamos mirando la misma ventana. Pero si nos damos vuelta así, ¡uy! Hay otra ventana. Y encima de esa ventana es mucho más beneficiosa, mucho más propicia, te aporta mucho más desafío, te aporta mucho más energía y lo principal, te pone a vos como protagonista. Yo en ese momento obviamente decido, con todo el entusiasmo, cambiar de ventana, porque digo, es mucho más beneficioso para mi crecimiento, mi expansión y lo principal, mi aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que deconstruir de lo que nos han hecho creer respecto de un próximo año o un año en general? Estamos viendo 2022, tiempo de sanar y tiempo de crear. ¿Qué es lo que hay que empezar a sanar? Esto mismo. Hay que deconstruir esas creencias que nos han inculcado a nivel social, a nivel familiar, con las mejores intenciones. Acordate, no se trata que después te enojes con tus padres, no se trata que te enojes con tu familia, no se trata de reclamarle al sistema, no. Se trata de tomar conciencia, darte cuenta y lo principal, cambiar de ventana. Entonces, sigamos avanzando por este sendero. ¿Cuáles son esas creencias básicas a nivel colectivo, a nivel social? Lo aclaro. Va a depender de cada persona, va a depender de cada historia, cómo estas creencias se configuran en su historia. Eso hay que profundizar. Entonces, esas creencias básicas, por ejemplo, es que, como vimos al inicio, ¿qué va a suceder el próximo año? O sea, el año se genera por sí solo. No tenemos algo que ver en lo que pase el año próximo. ¿Qué va a pasar el año que viene? No sabemos. Creencia número 1, creencia venenosa número 1. El año se genera por sí solo. Vamos a pasar a la otra. Algo externo quizás, o sea, si uno cree que, por ejemplo, el año se genera por sí solo, entonces viene otra creencia en donde nos va a indicar qué es lo que va a pasar. Y acá podemos ingresar a la gran mayoría de etapas de revista, de horóscopos, de cometa, de que es el año del 666, que es el año en donde el cometa de Saturno va a caer en la Tierra, que es el año en donde la economía, ¿no? Algo de afuera te empieza a predisponer para el próximo año. Algo de afuera te empieza a predisponer. Al principio, el 2020 era la pandemia. El 2021 era el Delta, el Omicron, y el 2022 quizás sea el Omicroncito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Todo eso lleva a que, indirectamente, algo empiece a decidir tu año. Y esto, no uno toma conciencia de esto, es poderosísimo. Porque hay algo en vos que puede empezar a salirse de eso. Vamos a pasar a otra de esas creencias. Y es que el año que inicia no tiene algo que ver con el año anterior. El año anterior no tiene algo que ver con el año anterior. O sea, cada año está separado.
no importa. ¿Sí? Quizás este año 2021 fue un mal año, el 2022 seguramente va a ser muy bueno, ¿no? O el año 2022 es un año nuevo. No sabemos por qué, porque cambia el número nada más. Pues bien, a medida que profundicemos vamos a ver por qué te digo todo esto. Otra creencia, entonces. El año está separado de los años anteriores. Y aquí, que obviamente se une, el año próximo es igual para todos. Terrible creencia venenosa. El año próximo es igual para todos. O sea, próximamente va a pasar esto, todos metidos adentro de la casa. Próximamente va a pasar esto, todos metidos. ¿Ves? Tapas de las revistas, ¿no? Revistas muy, entre comillas, muy buenas intenciones, dando noticias de lo que va a venir el año próximo. Y todos tenemos que estar ahí protegidos, advertidos de lo que va a venir. Esas 4 creencias iniciales, porque hay muchas más, iniciales, lo que hacen es sacarte de un eje creador. Sacarte de un eje creador. Mi pregunta es, ¿querés implicarte en crear tu año que sí es posible? ¿O querés ir a ese océano que sabemos que a lo que lleva no es beneficioso? Pregunta para ti. Pregunta para que también te acompañe o incluso ya también la respuesta. Entonces, hemos visto estas creencias, que es lo que tiene que ver con que es lo primero que hay que deconstruir, es lo primero que tenés que soltar, es lo primero que hay que sacar de la copa. Es como si estas creencias fueran un vino completamente contaminado y vos querés tomar un vino de calidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Servir ese vino de calidad sobre ese vino? No. Lo primero que hay que hacer es reconocer ese vino venenoso, observarlo y vaciar la copa. Como en el cuento Zen. El cuento Zen, cuando el discípulo se encuentra con un maestro que quería ir a aprender, o sea, el discípulo quería ir a aprender con un maestro, pero el discípulo estaba recargado, ¿no? con las 2 vías, recargado y recargado de conocimiento, de saber, siempre tenía respuesta para todo. Siempre tenía respuesta para todo. Entonces la pregunta del maestro es, ¿hay posibilidad de que alguien pueda aprender algo si ya está completo de sabiduría, entre comillas? No hay posibilidad. Por eso es que es muy importante que para tomar un vino de calidad, primero hay que vaciarse de preconcepciones. Para tomar un champagne de calidad o un agua de calidad hay que vaciar la copa de las preconcepciones. Y las preconcepciones que hacen cada vez más mugrienta la copa son las creencias que te he mencionado. Esas son las primeras creencias que hay que abandonar. Porque si siguen, ya sabes hacia dónde va la energía, digamos. Y esas creencias están a nivel muy profundo, a nivel colectivo. Entonces hoy ya sabes lo primero que le tenés que poner el cartelito de stop. Es lo primero. ¿Por qué? Porque si haces eso, y esto también lo vamos a seguir profundizando y recorriendo, no solamente en este videoprograma, vas a poder descubrir que ese tipo de creencias lo único que hacen es alimentar una lógica circular.
La lógica circular es, vamos a decirlo así, la gran responsable de que muchas veces comencemos un año con todo el entusiasmo, que bueno, el año próximo voy a hacer esto, este es mi objetivo, estas son mis metas, y a los 15 días nos olvidamos todo. Se olvidaron los objetivos, ya decimos, bueno, ya está, no. Bueno, fue los primeros 2 días del año. ¿Por qué? Por la lógica circular. Esa lógica circular es lo que hace que a nivel inconsciente ya se siembre más de lo mismo en los primeros días del año. ¿Cuál es la clave? También lo vamos a seguir profundizando. La lógica en espiral. La lógica en espiral. Más adelante vas a ver a qué me refiero con esta lógica. La lógica en espiral. Entonces, con todo esto que hemos visto, que podríamos decir que es una introducción y que estamos avanzando, podemos llegar al primer punto. Que el año es un concepto. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo, el año es un concepto? Lo colectivo es un conjunto de mitos. Recordad que, como mencioné en el programa anterior, nuestra realidad se construye a través de mitos, de historias, de creencias colectivas. Todo eso es el soporte de mi realidad, tu realidad. Y el año también es un mito. De acuerdo a cada cultura, es como ingresa a ese año. Hay culturas originarias, culturas que, vamos a decirlo así, estudiaron y aplicaron estos principios, y son las culturas que se vinculaban completamente diferente respecto al año. Hay otras culturas, como por ejemplo la nuestra, en donde el año no tiene nada que ver con cada uno de nosotros. ¿A través de qué? A través de las creencias que te compartí al inicio. Entonces recordad, el año es un concepto. Si no lo decidís vos, lo decide lo colectivo. Uno de los axiomas de la creación por excelencia es que el universo es mental. Muchas veces esto se traduce a que el universo entonces es una ilusión o una ficción. Sin embargo, eso tiene mucho de realidad, por lo que he mencionado en el programa anterior. O sea, el programa anterior está en comunión con este programa y a su vez con el próximo videoprograma. ¿Sí? Entonces, recordad, el año es un concepto. ¿Qué es un concepto? No puede ser, bueno, es una palabra. Okay. Si escuchamos la palabra concepto, vemos que concepto tiene que ver con concepción. Aquello que vos tengas como concepto es lo que vas a concebir en tu realidad. Por eso, o el año es año, o es tu año, el año que vos decides. Recordad que desde el paradigma de la creación, el paradigma de las leyes universales, llamado nuevo paradigma, que es antiquísimo, te invita a que, y nos invita a que seamos los gestores de nuestra realidad. Porque así comenzás con el pie acorde. Porque cualquier problema que vos tengas, cualquier situación conflictiva, y todos tenemos problemas, todos, también sabemos que si estamos implicados en esa realidad, en ese campo implicado, que hoy ya la física cuántica hace, bueno, un par de años lo nombra así, el campo implicado, mirá qué nombre, el campo implicado, empezamos a tener responsabilidad por nuestra propia realidad, por nuestra vida. Empezamos a hacernos cargo de nuestra realidad. Ya no, digamos, no dependemos de los políticos, que no es muy conveniente ir por ese camino, no dependemos de la ciencia oficial, que no es muy conveniente ir por ese camino, no dependemos de la religión, que no sabemos si existe, porque
Y no dependemos de la economía, que no conviene ir por ese camino, ¿sí? Por motivos pues, más que obvios, y en la sociedad hay mucho material en donde si uno pone la confianza ahí, pues no creo que llegue a buenas tierras. Entonces, recordemos uno de los axiomas de la creación. Si querés ser el gestor de tu realidad, no olvides que hay un axioma que es: todo es mental. Todo es mental. La realidad es solamente y básicamente por basal, o sea, de base, un líquido, por así decirlo, que se va a moldar, que se amolda, que toma la forma de tu mente, de mi mente y de la mente de cada uno. Entonces, todo inicia en tu mente. Y aquí lo principal, que hay que recordar. El todo es mente, no es que la realidad inicia en nuestros pensamientos así ahora. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí estoy contigo, con ustedes, realizando este videoprograma, y no es que mis pensamientos conscientes son los que crean la realidad. ¡Ojalá! No. Los pensamientos que crean nuestra realidad son los pensamientos inconscientes. Los pensamientos creativos. Como digo creativos, pueden ser destructivos o expansivos, ¿sí? Ya que la destrucción también forma parte de la creación. Pero bueno, eso es para otro tema. Entonces, esos pensamientos profundos, que muchas veces uno no es consciente, no sabe cómo gestionarlo, no le pone luz, no le pone palabras, o sea, siguen en las sombras, son como un perro completamente rebelde. Es como si vos querés ir a pasear al perro y le decís, vamos para allá, y vos ya te imaginás que bueno, voy a ir a pasear con mi perro, y de repente el perro te empieza a hacer su bochinchi, te agarra y te vení para acá, y te arrastra y te lleva para el otro lado, y te estrella para el otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque esos pensamientos inconscientes, que en un 95% de los casos son gestores, y esto está comprobado científicamente, y te invito a que también lo investigues, o me escribas un mail y te comparto, digamos, las fuentes de esto. Esos pensamientos conscientes son los que nos hacen tomar decisiones. Cuando por ahí alguien dice, bueno, ¿qué va a pasar el año que viene? O, bueno, voy a leer el diario a ver qué recomendación me brinda el diario para el año próximo, ya hubo algo ahí, un mecanismo que se activó en donde te dice, inicia un año próximo. No tenemos algo que ver con el año. Vamos a ver qué nos sugiere el diario. Y así se empieza a formar esas semillas de la realidad. Si vos estás acá, es porque querés hacer y comprobar algo diferente. Aunque no sea un chasquido de dedos, aunque no sea una técnica suelta, pero sí es lo más importante, que es que reconozcas, despiertes y expandas tu mindset creador, tu estado mental creador consciente. Eso es lo que hace que tu realidad y vos se unan. Recordemos, todo es mente. Hasta aquí te pregunto, ¿cómo estás experimentando esta parte del programa? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Sí? Si estás reflexionando, si te estás dando cuenta, wow, tengo implicancia en mi próximo. Y sí, mucha. Depende de vos. Depende de cuánto quieras hacerte cargo. En el mejor de los sentidos. No que sea una carga, sino hacerte cargo. O soltar, digamos, tus habilidades creadoras a lo que decida el afín. De vos depende.
cómo lo estás experimentando al momento. Y mientras lo experimentás, vamos a pasar a uno de los puntos más importantes. Y que tiene que ver con algo, que tiene que ver con un invitado, que muchas veces dejamos de lado cuando se trata de pensar, en este caso, ¿no? Siguiendo la temática y el sendero de este programa, lo que tiene que ver con el próximo. Muchas veces dejamos de lado a nuestra mente creadora, a nuestra mente inconsciente. ¿Cuál es la clave entonces? Si querés que tu mente creativa, tu mente inconsciente te acompañe, recordá que la mente inconsciente es un conjunto de recursos, de problemas, de traumas, porque hay de todo, digamos, pero no es solamente una bolsa de problemas, sino que podés conectar con tus habilidades, tus capacidades. Es indispensable 2 puntos: mindset, creador, consciente. Estado mental, creador, consciente, que tienen que ver con esto. Primero con esa construcción, con ese vaciado de creencias y darte cuenta que sos partícipe y somos partícipes en la creación de un año. Ahora vamos a ver por qué, a medida que avancemos. Esa mente inconsciente, esa mente profunda que muchas veces por ahí dejamos de lado, lo hacemos por el paradigma que tiene que ver con que no somos creadores de nuestra realidad. Nos han enseñado que para generar algo diferente, primero hay que esperar algo diferente, de la afuera. Sin embargo, en tu interior habita una fuerza creadora, ¿sí? Que ya han hecho referencia a esto muchísimas, vamos a decirlo así, figuras de referencia, como por ejemplo Milton Erickson, ¿sí? Considerado uno de los hipnoterapeutas más eficaces del siglo XX, en donde nos enseña: confía en tu inconsciente, sabe más que vos. O si no, también Carl Jung, en donde muchas veces nos señala hasta que lo inconsciente no se haga consciente, o sea, hasta que no tomes contacto con tu inconsciente y lo traigas, ¿ves? Ingreses y traigas esas herramientas a tu conciencia, esas sombras seguirán dirigiendo tu vida e ilusoriamente las seguiremos llamando destino. ¿Qué es el destino? Es la creación de nuestros programas inconscientes, como lo ha señalado Jung. William James, también, una frase que me parece hermosa, y que es que el mayor descubrimiento de mi generación, o sea, en palabras de William James, el mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede transformar su vida transformando sus actitudes mentales. ¿Qué son las actitudes mentales? Uno puede decir, bueno, ¿qué son? ¿Es una actitud? O sea, ¿es solamente una cuestión de actitud? No. Las actitudes mentales tienen que ver con creencias inconscientes, valores, habilidades, aprendizajes. Si te apropias de todo eso, vas a estar ingresando a la tecnología más avanzada de este siglo, y que a su vez era y fue la más avanzada de lo que voy a, que es tu mente inconsciente. Esa fuerza en nuestro interior, esa mente inconsciente, muchas veces tiene un problema que no lo reconocemos o lo minimizamos. Ese problema se llama ego, ese problema se llama mente reactiva, ese problema se llama personalidad, ese problema se llama punto de encaje. ¿Qué significa eso? Un punto de encaje que hace que percibas la realidad siempre desde el mismo punto. Eso es lo que enseñaba Don Juan en las enseñanzas de Don Juan, las enseñanzas de Don Juan a Castaneda. La realidad que percibís
Si crees que no sos dueño de tu año, si crees que no puedes crear tu año, don Juan te diría que es porque aún seguís dormido en esos conceptos, en esas concepciones. La clave es que despiertes de esas concepciones. Cuando lo haces, ahí podés empezar a darte cuenta que la lógica circular de la que te hablé es una lógica totalmente repetitiva. Es una lógica totalmente repetitiva. ¿De qué? De nuestra creación cuando no somos conscientes de eso. La lógica circular es la que utiliza nuestro ego para seguir creando más de lo mismo. En una de las creencias básicas te mencioné que los años estaban separados, ¿sí? Como que el 2000, si en este año por ahí no fue muy bien, bueno, el 2022 va a ser genial. No necesariamente. ¿Por qué? Por esa lógica circular. ¿Qué es la lógica circular? Es que con la misma estructura, más de lo mismo. Con la misma estructura, más de lo mismo. ¿Sí? Si una persona, por ejemplo, quiere conocer a alguien, ¿sí? O sea, formar una pareja, y el año que pasó no se animó, el año que pasó, digamos, ante las dos primeras personas que conoció, como decimos acá en Argentina, bajó la guardia, como dijo, bueno, ya está, no importa. Eso mismo propicia que el año próximo se genere más de lo mismo si la persona no toma conciencia de esa lógica circular. Imagínate trasladando esto a tu vida. ¿Cuál es tu lógica circular? ¿Cuáles son esos patrones repetitivos que, aunque pasen los años, como ves y comprobás, siguen generando lo mismo? Esa lógica circular es la que está comandada en un gran porcentaje por el ego. Ahora, esa lógica circular no es negativa, ¿sí? No vamos a pensarla como negativa o positiva, sino que es una lógica circular. Quizás alguien lo lleva a lograr lo que quiere, porque ya está ese programa, está bien, ya está ese programa, no tiene algo que aprender, ya lo tiene como heredado, ¿sí? Pero quizás en ningún momento se interroga que eso en realidad no se lo apropió, porque ha sido heredado. No es que dijo, bueno, yo heredé esto, pero pará, realmente quiero esto, realmente quiero estar, digamos, tocado por la buena suerte o ser el gestor y generador de mi buena suerte. Creo que, al menos yo, elijo la segunda pregunta y respondo. Entonces, esa lógica circular muchas veces es la que hace obstáculo a cuando queremos lograr algo, cuando queremos concretar algo, cuando queremos generar algo diferente. Pues es una lógica que siempre crea lo mismo. ¿Por qué? Porque esa lógica circular se ha formado en nuestros primeros años de vida. Y allí está la clave. Sí, muchas veces en otros videos he nombrado lo que tiene que ver con los estados umbral. Los estados umbral de la mente es viajar a esos primeros años y empezar a generar algo diferente, salir de esa lógica circular, destrabar lo que haya que destrabar, destrabar esos nudos, ¿sí? Limpiar esa casa, correr esos muebles. ¿Para qué? Para que esa lógica circular no te atrape y se transforme en una lógica en espiral. Y ahora vamos a ver qué significa una lógica en espiral. Recordá entonces que ese potencial que muchas veces tenemos a nivel inconsciente es tomado por el ego. Nuestro inconsciente es una fuerza creadora. Ya lo mencionó William James, lo mencionó Milton Erickson, lo mencionó Carl Jung. Muchísimo lo han mencionado, lo siguen mencionando, lo seguimos comprobando, que es una fuerza creadora. Lo único es que aguarda
no tome conciencia y saque del trono a quien hoy en día utiliza esa fuerza creadora, que es esa mente automática, esa mente reactiva, esa mente, vamos a decirlo así, reptiliana, por decirlo de alguna manera. Ahora, esa lógica circular habita en un mundo que es el creador de nuestra realidad, uno de los mundos sutiles, uno de los mundos creadores, en donde en ese mundo es donde están todos los hilos posibles para que nosotros podamos crear. Están todas las múltiples realidades, están todos los multiversos, que hoy en día incluso en las películas ya se empieza a mencionar esto de los multiversos. La capacidad de que conectes con otra realidad y la traigas para aquí y generes un año completamente diferente. Ahora, con todo esto, que te pregunto nuevamente si lo estás vibrando, si te estás haciendo preguntas, si te estás poniendo a reflexionar, si estás ya con ese entusiasmo de decir, voy a implicarme en crear mi próximo 2022. Ahora sí podemos pasar al tercer ítem. ¿Sí? Tercer ítem. Y que tiene que ver con que ya es más práctico, ¿sí? Que sea práctica. Y te pregunto que si descubrís qué es lo que no te ha funcionado en el 2021 y por ende qué es lo que te ha funcionado en el 2021, vas a tener la pila completa, la pila energizada y completa. Muchas veces nos ponemos a pensar qué es lo que me funcionó, en qué, digamos, me fue bien en el 2021, ok, ¿qué hice? ¿No? Pero nunca nos tomamos un tiempo para decir en qué fallé, en qué me equivoqué, pero no con una cuestión de culpa, oh, me equivoqué, no, sino cuál fue el enemigo ante el cual no tuve respuesta. El enemigo dice piedra, el enemigo dice limitación, no enemigo afuera. Ya sabes que si estás aquí en este videoprograma, en este canal, es porque hay un paradigma que te invita a que seas el creador de tu realidad. Y te lo demuestro con pruebas. ¿Sí? En los videoprogramas he mencionado y seguiré mencionando un montón de material. Entonces, ¿cuál es esa piedra o esas piedras respecto del 2021? ¿Cuáles son esos aprendizajes respecto del 2021? ¿Por qué? Porque si estamos viendo que el año en realidad no está separado de años anteriores, vas a poder descubrir cuáles fueron esas piedras y por ende empezar a generar nuevos estados, nuevas creencias, nuevas estrategias para trascender esa piedra. Y si haces eso, cuando esa piedra aparezca en el camino, con otra forma, con otro perfume, con otro género de película, vas a trascenderla igual. Y además, tomando conciencia de cuál fue tu aprendizaje de este año 2021. En dónde enfocaste tu energía, en dónde pusiste el motor, en dónde enfocaste tu atención, en dónde no enfocaste tu atención. Preguntas para ti, preguntas para ustedes, para que las trasladen a su vida. La clave es cuando uno descubre que el gran aprendizaje está en lo que no. Muchas veces no queremos ver lo que no. Sin embargo, ahí está la clave. Napoleón Hill lo decía con una frase maravillosa, y es lo siguiente. Dentro del problema está la llave de la solución. Pero como ves, hay que ingresar al problema, hay que resolverlo. El creador se las ve con problemas. Los creadores no las vemos con problemas. Estamos para resolverlo. Dios es un generador de soluciones, no un evitador de soluciones.
No es que ve un problema y sale corriendo. De hecho, creó el planeta Tierra, digamos, ¿no? Por decirlo así. Y ya sabemos de los mitos lo que indican del planeta Tierra. Entonces, todo esto te va a brindar conciencia, todo esto te va a brindar aprendizaje. Sigamos profundizando con el tercer. Clave para que actives, reconozcas, desarrolles y expandas a ese creador consciente en vos. Tiene que ver con nosotros. Y es que, como has visto en varios videoprogramas, más aún en el video anterior y también en este, los creadores conscientes de realidad, los que apostamos a ser creadores conscientes de realidad, cuestionamos nuestra realidad. No hacia afuera, sino hacia el interno. Por eso en la antigüedad, Sócrates, que también era un mago, digamos, enseñaba que uno puede llegar a la verdad si primero interroga las verdades que nos han heredado, esas verdades que nos habitan. Eso es famoso, no puedo. Eso es famoso, no, en este país no se puede. No, que hay una enfermedad, entonces necesito del médico que me dé la receta. ¿Te animás a cuestionar eso? Haciendo un combate, en el mejor de los sentidos, interno, no hacia afuera, ya que eso genera, ya sabes, la energía contraria. Si resonás con esta información, vas a tener presente también que la clave es que te enfoques en algo que parece como paradójico, pero toda paradoja es reconciliable, como enseña Hermes, en la práctica. La práctica es reconciliable. Enfocarte en tu yo deseado, conociendo a tu yo heredado. Conócete a ti mismo, conocerás a los dioses. Reconocernos vulnerables, reconocernos cuáles fueron esas piedras que nos hicieron tropezar, es lo que después nos fortalece. Por eso te he mencionado el funcionamiento de una pila. La pila funciona con energía positiva y energía negativa. Eso hace que tenga energía. Y esto es para que vos tengas energía, no para que solamente conectes un lado de la pila. Para ti, quiero compartir contigo el siguiente ejercicio, y es que tomes una hoja y hagas una cruz grande y elijas espontáneamente 4 áreas de tu vida. Esas 4 áreas que elijas, que sean espontáneas, te invito a que les pongas un puntaje del 1 al 10, que seas sincero. La clave de este ejercicio es que seas sincero, no que le pongas un 10 cuando en realidad podría ser realmente un 7, y descubras cuáles de esas áreas son las que menos puntaje tienen, o sea, de 5 para abajo. Si haces esto con conciencia, con honestidad, vas a descubrir que lo que hace que no te empoderes son las áreas que menos puntaje tienen. Son las que desde la sombra más generan fugas de energía. Pero ahí tenés una clave maravillosa. Ahí es donde está tu aprendizaje. Ahí. Las áreas que vos puntuás de 5 para arriba son áreas que genial, hay que seguir potenciándolas, haciéndolas brillar, seguir ilustrándolas para que sean cada vez más brillantes. Pero no nos olvidemos de las áreas que tienen un 4, un 3, un 2. Pues muchas veces el ego dice, no, eso lo dejo de lado. Sin embargo, y esto muchas veces lo veo, son las áreas que más quitan
energía. Y la paradoja de eso es que el aprendizaje está en esas áreas. Por eso este ejercicio es tan desvelador, tan potente si lo haces a conciencia. Que si por ahí el área dinero, un ejemplo, vos tenés un 3 y el área familia tenés un 9 y tenés en el área amistades tenés un 7, si tus objetivos se enfocan en el 2022 en esas áreas que ya están bien, te pregunto, ¿cuál será tu aprendizaje? ¿Cuál será tu trascender tu zona de confort? Pensarlo de esta manera es como lo han enseñado desde la antigüedad grandes culturas, que lo que nos permite evolucionar no es lo que al ego en primera instancia le gusta o le queda cómodo, sino que al principio, como lo que realmente transforma, genera cierta resistencia. Y está genial, porque eso es una pista. Mirá si vos recordás para el próximo 2022 y en adelante que siempre que vos querés hacer algo y te genera cierta resistencia, es una buena señal. Sin embargo, ¿qué nos han enseñado a nivel social? No vayas por ahí. No es para vos. Te tiene que gustar. Te tiene que gustar. Tomá tus decisiones de acuerdo a lo que sientas. Cuando estamos viendo que las emociones, como lo he mencionado también, están totalmente programadas, están totalmente condicionadas. Porque nos han hecho creer que lo que sentimos es lo que sentimos y listo. Sin embargo, hay muchas emociones que tienen que ver con seguir manteniendo nuestra zona de confort. Muchas. Pero bueno, eso sería para seguir profundizando más en ti. ¿Cuáles son esas emociones? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan importante este ejercicio, el de la rueda de la vida? Porque esas áreas que tienen el puntaje más bajo, de 5 para abajo, te están invitando a gritos. Es como la lámpara de Aladino que está ahí, que te está pidiendo por favor frotala para que aparezca el genio y te acompañe en nuevas conquistas de tierras. Te está incentivando a que aprendas lo que tenés. Porque en realidad lo que mantiene aún más la zona de confort en cada uno es lo que no reconocemos de lo que no. O sea, vamos a hacerlo más claro. Lo que mantiene la zona de confort en cada uno es lo que no reconocemos de esas áreas que hemos puntuado por debajo del 5. ¿No te parece sorpresivo esto? ¿Cómo lo estás experimentando? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Qué estás reflexionando en este momento? Recordá que tu feedback, tus comentarios, los recibo. Podés comentarme, compartir tu experiencia, cómo estás sintiendo, vibrando todo esto que es propicio, que prepara el terreno para que seas gestor de tu próximo año. Porque muchas veces creemos que no logro algo porque me falta, no logro algo porque no tengo algo. No logro algo porque seguramente el próximo curso me va a permitir lograr algo. O un año después, madre. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué? Porque en realidad, si hoy en día no lográs lo que querés, o no resolvés lo que querés, o te gustaría resolverlo de otra manera, te gustaría conocer nuevas tierras, viajar hacia nuevos horizontes. Lo que te está impidiendo eso, ¿sabes lo que es? Lo que te sobra. Lo que nos impide viajar a nuevas tierras es lo que nos sobra.
es lo que a nivel inconsciente nos sobra. Por ahí una persona quiere ascender en su trabajo y de repente le sobra mal humor. Ese mal humor hace un ruido como si pasara un camión por la calle, y cuando va a hablar con el jefe le dice que no es el momento, que la empresa todavía no puede realizar el ascenso. Entonces se enoja. ¿Ves? Le sobra enojo, le sobra molestia. Una persona por ahí quiere independizarse, por así decirlo, de sus padres, pero le sobra miedo, le sobra inseguridad. Entonces, ¿cuál es la clave? Equilibrar para reorganizar esa información. Recordar, otra clave, no es lo que te falta, ¿sí? Me falta un curso, me falta saber, no lo de afuera, sino que hay algo interno que sobra. Como el ejemplo de la taza y el maestro y el guía, el cuento de la taza de té, que el discípulo estaba lleno de conocimiento, lleno. Y no podía ingresar al mundo. Ahí es donde no es lo que te falta tanto, sino lo que te sobra. Nos sobran creencias, nos sobra información, nos sobran respuestas. Claro, está tan llena la taza que el universo ya está cansado de querer verter ese nuevo vino, ese nuevo champán, esa nueva agua en una copa que ya está completa. Es imposible. Práctica para vos, la rueda de la vida. Práctica para vos, que tomes conciencia que lo que hagas en los primeros 12 días de enero es fundamental, porque son las semillas que vas a sembrar en el próximo. Ese video, El Poder de los 12, tiene que ver con esto, te voy a estar compartiendo en la descripción para que ingreses, para que amplíes mucho más todo esto y lo puedas recordar, ¿sí? Para que tengas más herramientas prácticas. Es importante aquello que hagas en los primeros 12 días. Sin embargo, en lo social nos dicen que tirate en una cama, tomate vacaciones, no planifiques, es enero, hay que descansar. Semillas y más semillas de no hacer algo. Imagínate en esos primeros 12 días sembrando lo que querés sembrar. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia lo que cosecharás? ¿Podés imaginarte lo que podrás cosechar? ¿Podés imaginarte lo diferente que vas a cosechar? ¿Por qué vas a cosechar eso diferente si haces la sugerencia? Porque vas a estar propiciando la lógica en espiral. Recordemos, la lógica circular es esa lógica repetitiva que lo que hace es que cuanto más conoces tu interior, más lo colectivo crea en lo cotidiano. Cuanto más conoces en tu interior, más lo colectivo crea en lo cotidiano. Ahora, cuanto más pones la mente creativa a tu favor, más la lógica en espiral funciona a tu favor. ¿Qué es la lógica en espiral? ¿Qué es la lógica en espiral? Es lo que permite el crecimiento, la expansión, la creatividad del proceso. Por eso necesitas tomar las riendas de tu mente. Sanar tu tiempo, sanar tus creencias limitantes, y eso es posible desde un ser integral. Muchas veces, quizás por ahí a la mente reactiva, a la mente automática le parece muy simple, pero te invito a que dejes esa voz a un costado y recuerdes esto. Muchas veces nos encontramos con un montón de conflictos porque nuestro pensamiento está dividido. Por eso necesitas un pensamiento integrado, un ser integrado, no dividido.
Esa integración forma parte de la lógica en espiral. Esa lógica en espiral está en función de que despiertes, desarrolles, expandes tu mindset, creador consciente. Que hay que encenderlo. No es que, digamos, ya está por naturaleza, pero como es ingresar a otra ventana. Es despertar dentro de la Matrix y darse cuenta que es posible escribir otra versión. Bien, ya llegando al cierre de este videoprograma, que ojalá lo hayas disfrutado, te brinde herramientas para que profundices en tu vida, que no me creas en algo de lo que has escuchado aquí, no creas en algo, experimentalo, ¿sí? Ponlo a prueba, pónganlo a prueba. De mi parte te he brindado y lo que considero que te va a funcionar si lo aplicas, si le brindas esa fichita de confianza. Estos tips funcionan, pero no los creas, sino que experimentarlos. ¿Sí? Experimentarlos. Por eso es tan importante, por eso 2022, tiempo de sanar, tiempo de crear. Ojalá que hayas disfrutado este videoprograma, te haya aportado. Ya sabes que todo feedback me suma, ¿sí? Brindame tus comentarios aquí, ¿sí? ¿Qué te pareció? ¿Qué te aportó? Consultame lo que vos consideres, ya sabes que yo estoy aquí. Y como siempre te digo, si querés profundizar mucho más en esto, te invito a que te sumes a los espacios online de coaching, creación consciente, donde descubras cómo sanar realmente tus creencias limitantes, cómo usar a favor esa lógica en espiral, integrar tu pensamiento, poner a tu pensamiento en tu lado y orientar tus energías hacia tus objetivos en este próximo 2022 y en adelante. Muchísimas gracias una vez más por haberme acompañado, porque estés ahí, porque hayas reflexionado, porque hayas sentido, porque hayas seguramente encendido más luces y ojalá así sea, ese es mi deseo. Y como siempre te digo, nos encontramos en un próximo videoprograma de Universo Fit que será también complemento de este videoprograma. Muchísimas gracias. Y feliz Navidad para todos ustedes, que lo disfruten y que sigan apostando a su poder